Si quieren ir buscando en sus Biblias, en el libro o la epístola o la carta de los Hebreos, capítulo 10, antes de leer, yo quisiera leerle un himno de la vieja guardia, como podríamos decir, la guardia vieja. Es un himno de que habla de lo que más o menos vamos a hablar en esta mañana. Dice, para algunos que todavía tienen signario, es el número 266. Dice, ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya. No sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Empero, he aquí la sangre de Jesús, que quita la maldad y al hombre da salud. Con gratitud, Señor, la sangre veo brotar, que dio la paz al pecador, triunfando en su lugar. Gran triunfo sobre el reino de Satán, ni queda un enemigo, ni otra lucha habrá. Con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja nuestro mal. Del Padre es este amor, amor del Hijo eterno que murió, amor del Santo Espíritu del Trino Dios. Con gratitud, Señor, acógeme a trabar de la esperanza que nos das, cual ancla firme está del velo adentro donde el precursor entró y hoy vive por nosotros ante Dios. Con gratitud, Señor, corona espero yo, de vida y gloria ceñirás a cada vencedor. Ningún laurel marchito el juez dará, mas como el trono eterno de Jehová será. Bueno, no lo tomen a mal lo que voy a decir, ¿no? Es una forma de decir, pero a medida que están pasando los años, estoy tomando más remedio. Pero el médico no me dice que me voy a curar. No es que tenga una enfermedad grave ni nada, porque estoy hablando de una hipótesis. Pero le dan unos remedios y cada vez que vamos al médico hay un remedio nuevo. Pero el remedio no me cura. Solamente es algo como que lo está entreteniendo a uno, al menos que uno tenga algo como la hermana que está en un tratamiento ya, que se sabe a dónde va, cómo son todas las cosas. Pero en el caso mío, me dice, mi esposa habla con mi suegra, y yo me llevo bien con mi suegra, ¿no? Viste que dije eso, ¿no? Y me dice mi señora, porque mi suegra tiene 94, 95 años y está mejor que todos nosotros. Pero está en las manos del Señor cuando Él la quiera llevar, ¿no? Y le dice, tu yerno te está ganando con los remedios. Dice, tiene más remedios, más una cajita así, y son todos remedios. Dice, ahora se tiene que tomar esta junto con esta otra, y hasta tal hora, y ya, claro, él no sabe que tengo una montaña así de remedios. Y bueno, capaz que ni las necesito, ¿no? Siempre cuando voy a la farmacia, como son gente joven, no entienden que uno tiene que estar tomando remedios, y le digo, esto yo no sé si las necesito, pero me las da por prevención. Y bueno, pero vemos que es algo parecido a lo que pasa con el pecado. Hay hermanos y hay personas que no se sienten perdonados. Siempre están pensando de que tienen que hacer algo para ganar la salvación, o para ser salvo, o por tener esa seguridad. Hay muchos creyentes, porque son creyentes, pero no todos saben todas las cosas, que piensan de que no tienen una seguridad. Y lo que vamos a hablar hoy en esta mañana es la seguridad del creyente, porque tenemos que estar seguros que somos salvos. Podemos leer la Biblia, podemos conocer mucho, predicar. Yo conozco un predicador que no es de nuestras asambleas, es de los bautistas,
y es un hombre que es muy elocuente, sabe mucho de la palabra, fue estudiar en seminario en Estados Unidos, puede leer el Viejo Testamento en griego sin equivocarse, puede leer la carta de Timoteo, lo tienen que memorizar de memoria todo, pero dijo un momento, se sentó y se puso a pensar y dijo, ¿realmente lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo es lo que tú quieres que yo diga? Hay veces miramos la Biblia y tenemos que dar un mensaje. Por ejemplo, yo me pongo un poco nervioso porque son cosas de Dios, no son cosas de hombre, o la elocuencia de dar un mensaje y decir que, bueno, me siento tranquilo, me saqué la mochila de encima, pude dar el mensaje. Si no, yo le digo al Señor, Señor, yo no sé si este mensaje lo puedo dar, quiero tu ayuda y que seas tú el que habla. Y entonces él decía, y se puso de rodillas y empezó a decir, perdóname si yo he dado un mensaje sin saber lo que estaba diciendo. Y las cosas de Dios son tan profundas, tan elocuentes, que no las podemos llegar a comprender. Dice Job, yo hablaba era un hombre sabio y sabía muchas cosas. Todos venían en la antigüedad se ponían en la puerta de la ciudad y venían a consultar con esa persona porque sabía de la palabra. Yo me acuerdo cuando yo era chico, íbamos al sobrevedor a preguntarle a ver qué opinaba, ¿no es cierto? Cuando la respuesta estaba dentro de mí. Y entonces él dice, perdóname si yo di un mensaje que no sabía lo que decía, pero de ahora en adelante voy a dar un mensaje consciente de lo que estoy diciendo. Bueno, y eso es lo que yo quiero traer en esta mañana. Pero todos somos hijos de Dios, todos podemos agarrar la Biblia y leerla. Yo voy a leer un capítulo todo entero de Hebreos capítulo 10. Pero lo leo más por ustedes, yo ya lo leí varias veces, y a veces cuando uno lo lee, más estudia la palabra, más le viene una duda y dice, ¿y es esto lo que yo tengo que decir? ¿Será Señor? Entonces necesitamos la ayuda del Señor. Bueno, entonces él es un gran predicador en el día de hoy, he aprendido muchas cosas de lo que el Señor le dio a él para que yo lo escuche, y hay veces que muchas veces tenemos que recordar que hemos nacido de nuevo. No se usa mucho esa expresión, nacer de nuevo, que dijo el Señor, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos o entrar al reino de los cielos. Porque de nada me vale que yo sepa mucho, que conozca la Biblia de tapa a tapa, que conozca mucho de la palabra, le pueda dar el consejo, soy rápido. Yo nunca fui una persona muy estudiosa, me costaba mucho la escuela, repetí, en ese entonces se repetían, si uno no sabía hoy lo dejan pasar nomás, por eso, bueno, las cosas están como están. Pero yo te tuve que repetir, bueno, pero decía mi papá, un paso para atrás es para afirmarse mejor. Bueno, eso, pero no es lindo. A veces cuando viene una prueba de parte del Señor, no es lindo tener que sobrellevarla, pero es lindo saber que después que pasamos de esa prueba, vamos a recibir la corona de justicia, que el Señor tiene preparada porque Él conoce a cada uno de los suyos. Y lo que vamos a hablar un poco de la santidad. Una persona que no es creyente no puede entender lo que es la santidad. A veces ser santo, como se decía, mi papá era mi papá y siempre, aunque yo era creyente y él era creyente, pero él siempre me estaba corrigiendo. Dice, no te hagas el santulón, me decía, ¿no? Malinterpretando lo que significa. Porque la palabra santidad y santo, dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo, es apartado. La palabra quiere decir apartado. Todavía no hemos estado en su presencia para decir, descansamos en sus brazos y vamos a estar siempre con el Señor. Todavía estamos como en un peligro eminente porque Satanás no duerme. Satanás está continuamente luchando. Estaba diciendo nuestro hermano que la serpiente tiene lucha contra la descendencia de que son los hijos de Dios.
quiere decir que hasta el día de hoy vamos a tener lucha. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y bueno, y lo repetimos eso, pero no nos damos cuenta que estamos con autoridades que son corruptas y las tenemos que sobrellevar, y tenemos esa lucha que tenemos continuamente con esas personas. Y ya la sociedad se ha corrompido grandemente, y con principados. Principados es aquello que se opone, que no vemos, que son espíritus, que son, decía Daniel, dice, estaba orando, y cuando estaba orando se le presenta el príncipe de Persia, que es representación del Satanás, y le estaba poniendo oposición a su oración. Y el Señor sabe todas esas cosas, que la lucha que tenemos contra el mundo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer con esto más o menos, no lo quería asustar con los remedios, yo no estoy tan enfermo, pero le quería decir que el remedio no cura la enfermedad, solamente es un entretenimiento. A algunos sí le puede venir bien, pero en el caso mío, yo veo que cada vez me dan más remedio y yo me siento igual, estoy bien. Sin embargo, a veces es igual que a veces que el pecado. Pensamos que el pecado es una cosa que no podemos nosotros controlar, pero el Señor nos dice que sí, que podemos controlarlo. Yo me acuerdo que Lutero, ustedes habrán escuchado nombrar Lutero. Lutero me vino a la mente en este momento. Martín Lutero, dice que él estaba estudiando la Biblia y queriendo mejorar, santificar su vida. Santificar significa apartarse, ¿no? Que es algo especial a esa persona. Y no sé si es verdad o no, pero dijo que se le presentó el diablo y le dijo, vos sos un pecador empedernido, ¿qué te venís haciendo el santulón ahora? Y el Martín Lutero le dijo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, que limpia nuestros pecados continuamente. Dice, abogado tenemos. Ese abogado no es un abogado que uno va cuando tiene un problema, es un abogado que constante está con nosotros, ayudándonos en nuestras necesidades, porque Él sabe en el mundo que estamos. Él dice que Él eligió a sus 12 discípulos, dijo, ¿no elegí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? O sea que para Satanás no hubo salvación, porque después de haber escuchado todas estas cosas, no se dio cuenta que estaba tratando con Dios, porque no había nacido de nuevo. Entonces vamos a leer voy a leer, y ustedes ya lo habrán leído. Lo que quiero como el mensaje siempre es para mí primero, y después para ustedes. Lo tengo que aplicar en mi vida, y después ustedes lo verán. Pero ustedes tienen una Biblia como yo tengo. Mi Biblia no es especial, ni me da una explicación, solamente que a través del Santo Espíritu tengo que interpretar lo que el Señor me quiere dar a mí. Dice, después seguimos hablando, yo marqué algunos textos porque es largo, son 39 versículos. Dice el capítulo 10 de Hebreos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense bien lo que dice acá y meditemos en esta parte que este versículo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Este otro versículo llave, aquí, que como le dicen ustedes, para que nos demos cuenta que cómo estamos, que el Señor Jesucristo es nuestro abogado, el sacerdote que está ofreciendo por parte de nosotros delante de Dios y de sus ángeles, confesando nuestro nombre. Versículo 4, porque la sangre de los toros
y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ese es el Salmo 40, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiraciones por el pecado no te agradaron. ¿Pero cómo? Pero si Dios mandó todas esas cosas. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para explicarlo mejor, ¿no? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. La palabra acá santificado no es una palabra como que es misteriosa, pero lo que significa que somos apartados para algo que Dios nos tiene preparado. Y después finalmente cuando estemos en su gloria, en presencia, ahí vamos a poder, como siendo respirar y largar el aire, como siendo consumado es. Ya hemos terminado con todo lo que en el mundo nos aflige. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, los que están reservados, preparados, no elegidos, pero sí que están preparados para ser hijos de la luz. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, esto lo habla en Jeremías, que habla de un nuevo pacto que va a hacer con el pueblo de Israel, pero también con todos nosotros. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dijo el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjese en este versículo que está hablando que Dios no se está acordando de los pecados porque nos está viendo a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Pero siempre en inglés se dice, you are your worst enemy. Eso que a veces lo tengo que decir así para entenderlo, para que explicarlo. Yo soy mi peor enemigo. Yo mismo no me siento perdonado delante de Dios. Quién sabe, porque hay cosas que todavía sigo haciendo que no están como Dios quiere, pero entonces tendría que mirar yo si he renacido de nuevo, si estoy bien con Dios. Pero hay personas que lo ven la salvación tan simple, dijo, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? El Señor nos ofrece una salvación tan grande, que es tan grande y tan preciosa y redentora, que nos cuesta creer. Y el diablo es como Martín Lutero, le dice, vos sos un pecador empedernido, vos todo lo que haces es todo una mentira, te estás convenciendo a sí mismo. Pero tenemos que recordar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero muchas veces decimos cosas así, pero las repetimos, como se dice comúnmente, repetimos como el loro. El loro no piensa, habla muy bien, pero no se da cuenta de lo que está diciendo. La mente humana es diferente. Entonces dice, versículo 17, lo vuelvo a añadir y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque el Señor, Dios, el Padre, nos está mirando a través del Hijo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Bueno, yo estoy leyendo todo esto, como diciendo, es demasiada información para acumularla, pero el Espíritu Santo lo tiene que transformar en nuestros corazones y darnos a entender que lo que está diciendo. La razón es que uno cuando tiene que leer la Biblia, tiene que leer toda la epístola o toda la carta o todo el libro. Hay que leerlo porque no podemos, yo conozco hermanos que usan un solo versículo. Por eso que vienen las confusiones y las diferentes doctrinas y doctrinas equivocadas, porque agarran un solo versículo y de ese versículo no leen todo lo que quiso decir el escritor, ¿no? Que acá algunos dicen que fue Pablo, ¿no? Bueno, el Señor dice, yo le estaba leyendo, mi Biblia tiene un pequeño bosquejo de quién escribió esta epístola. Yo pienso que eso lo dejamos para nosotros mismos. Lo que estamos estudiando la Biblia y estamos en el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que quién escribió realmente esta epístola y lo dejemos ahí. Bueno, sigue diciendo, dice, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la voluntad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Acá habla de vuelta del santificado, que significa separado, y entonces una persona que está separada, que es santificada, no puede pisotear, vamos a decir, por lo que está escrito, pisotear la sangre del Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que vino el Señor le dice al pueblo de Israel, sé santo porque yo soy santo. Entonces, pero como nosotros muchas veces, como decía el hermano Michael, que a veces somos cabeza dura, y entonces no queremos hacer las cosas fáciles, no queremos confiar completamente que el Señor lo puede todo y hacernos y santificarnos. Pero acá en esta epístola nos está diciendo que Él nos santificó, nos separó. Si ustedes observan, yo pienso que siendo creyentes son buenos esposos, pero no sé si ven a su esposa cocinar, ¿no es cierto? Yo mucho no sé cocinar, pero veo cómo cocina. Entonces con un cuchillo agarra la zanahoria y la corta, tac, 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 y la corta en pedacitos, porque en un guiso uno no se va a comer una zanahoria entera. Entonces lo corta en pedacitos y lo parta con el cuchillo para un costado. Bueno, eso es lo que significa santidad, santo, es estar apartado. Entonces lo aparta para un costado para después para tenerlo para un trabajo. Bueno, a nosotros el Señor nos tiene apartado para un trabajo que Él quiere que hagamos. Pero si nosotros, después lo vamos a leer más adelante, pero si nosotros desconfiamos en la palabra que el Señor nos está dando, entonces dice que tendríamos que renacer de nuevo o nunca hemos sido creyentes. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, versículo 30,
venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, con los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. O sea, que las pruebas que pasamos nosotros en la vida nos está diciendo claramente que somos hijos de Dios. Si no, nos iría todo muy bien, perfectamente. No habría pruebas, no había nada. Pero el Señor está hablando de que va a haber pruebas. Y bienaventurado el varón que sufre la prueba o la tentación, dice, porque cuando la venza va a recibir la corona de vida. O sea, que sin pruebas no nos vamos a recibir ninguna corona. Como diciendo que, bueno, dice la palabra de Dios, dice que no va a llamar bastardo, no hijo de Dios. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo, diría yo, a disciplinarlo. Y el Señor nos está disciplinando todos los días para que no muramos con todo el mundo. Dice 33, por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hecho espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y este es el versículo con que termina y le da, como se llama, la confianza al creyente para que siga adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiere decir que la voluntad de Dios es diferente a la humana. Y decía nuestro hermano también que el espíritu de Dios se opone a la carne y la carne se opone al espíritu, para que no hagáis lo que queráis, sino lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Esto se está refiriendo a la venida del rapto del Señor. Lo he aprendido de otro hermano que sabe más que yo, ¿no es cierto? Yo no tengo la bola de mágica para saber todas las cosas, pero hay cosas que el Espíritu nos dice que sí, puede ser, no sé. Entonces el rapto viene y nos va a llevar de un poquito y Él vendrá. Como diciendo, no es la segunda venida del Señor que va a venir en el milenio acá. Vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieres, no agradará a mi alma, al alma de Dios, del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que, hermanos, yo puedo hablar más, pero me decía una persona, me dijo, ¿cómo te gusta hablar? Entonces no quiero hablar de más porque la voy a embarrar, va a empezar a hablar el hombre y todo lo que dijimos. Yo lo que quiero que en sus casas, como en la escuela, tenían que hacer los deberes, que yo nunca lo hacía, me iba a jugar atrás, ¿no? Pero Dios nos quiere enseñar que a través de la lectura de lo que vayamos a casa, vamos a ver si lo que dijo Adrián es como tiene que ser. Yo lo que digo, lo que está escrito. No es que yo lo digo porque a mí me parece o porque soy más inteligente o soy más espiritual o tengo más años de creyente, sino que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Dice, por nada os preocupéis lo que vas a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo os auxiliará. O sea que yo confío en el Señor. Tampoco me voy a poner a decir cualquier cosa y voy a decir el Espíritu me lo dijo. ¿Por dónde se fue el Espíritu? Entonces hay que tener un poco, el Señor nos dio un intelecto para entender y leer y estudiar la palabra, aparte de un espíritu, porque dice que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Y si nadie predica el Evangelio y enseña la palabra de Dios, vamos a estar siempre aprendiendo.
Dice el apóstol Pablo, dijo, ya tendrías que ser maestros. ¿Por qué se está refiriendo te tendrías que ser maestro? Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene que ser un maestro. No tiene que estar esperando a que se le enseñe la palabra de vuelta, sino que cuando agarra la palabra y empieza a leer, se te empieza a decir, esto realmente vino de parte de Dios. Y nos hace llorar. Porque dijo uno que siendo tan pequeño, Dios nos escucha. Yo me acuerdo cuando mi papá él me iba diciendo que iba a morir, pero yo no, mi papá, siempre lo veo a mi papá como Hércules, una persona grande, fuerte, de trabajo, y entonces yo cuando me enteré, dijo, tu papá está al borde de la muerte, entonces yo me puse de rodillas y le oré al Señor por él, porque había cosas en su vida que todavía no estaban claras para mí, de cómo él actuó. Y sin embargo, el Señor en su lecho de muerte contestó mi oración. Y entonces quiere decir que todas esas pruebas que vienen, que son difíciles de sobrellevar, son pruebas para demostrarnos que Él está. Porque si todas las cosas van perfectamente bien, ¿no es cierto? Voy a hablar humanamente, me voy de vacaciones a donde quiera en el mundo, tengo el auto más caro del mundo, tengo mucha plata, tengo todo. ¿Dónde está el Señor? El Señor, Él nos puede dar todas esas cosas, pero no es para nuestro beneficio. Pero el beneficio que Él quiere que esas pruebas que pasamos nosotros, las pasemos para que nos demos cuenta que Él está. Dice, yo soy tu ayudador, le dice a David. David tuvo que pasar por muchas pruebas y persecuciones, pero a la vez después él escribe cosas magníficas. Él escribe en el Salmo 40, él está hablando de las cosas de Dios. ¿Por qué se hizo diríamos, toda esta ley? Sino que toda esta ley fue hecha para que nos demos cuenta la diferencia entre la ley y la gracia de Dios. Lo que tendría que ser, que dijo la palabra de Dios, que dice mismo Moisés, dice, nadie la puede cumplir. Entonces, ¿para qué Dios puso la ley? Bueno, para que veamos y con gratitud y agradecimiento veamos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que entregó su propio cuerpo, se hizo, como decía nuestro hermano, se hizo hombre, porque como Dios no podía morir como Dios, pero como hombre sí tenía que morir para darnos salvación y se puso en el lugar nuestro. ¿Se acuerdan cuando el Señor tenía como 12 años y se extravía? Vamos a ponerlo así. Se extravía y sus padres lo buscaron por 3 días entre todos los parientes. Bueno, ellos tenían que ir una vez al año a Jerusalén a adorar. Y cada vez que iban a adorar, iban a reconocer, porque como nos dice acá, a reconocer que eran pecadores y necesitaban como renovar su voto, reconocer que eran pecadores. Pero acá la palabra de Dios nos dice en hebreo que ya no hace más falta recordar todo eso, porque si estamos recordando nuestros pecados, quiere decir que no somos salvos. Y la palabra dice que Él por una sola vez hizo la ofrenda. Vamos a leerlo. ¿Dónde puso el anteojo? Dice, de versículo 2, de otra manera cesaría la ofrenda, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que cada vez que ellos iban a Jerusalén a adorar, y Israel lo va a tener que hacer eso, y no vamos a entrar en ese estudio con el milenio, ellos van a tener que volver a rehacer toda la ley, porque nunca se sintieron perdonados por el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces dice, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados.
O sea, que el pueblo de Israel tenía que ir a hacer memoria de sus pecados, todo lo contrario a lo que dice acá en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos nos está diciendo de que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero no solamente en la cruz, Él es el sacerdote, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y es el que puede perdonar nuestros pecados. Y yo cuando estaba en Jerusalén con los discípulos y los fariseos les decía, ¿y este quién es que perdona pecados también? Y ya le estaba dando de antemano, le estaba diciendo que Él sí podía perdonar pecados, pero Él nunca dijo, yo soy el que perdona los pecados. Pero dijo, anda, levántate, toma tu lecho, anda, tus pecados te son perdonados. Porque se había dado cuenta de que esa persona tenía fe para creer. Y acá nos dice un poquito más y Él vendrá. Y el justo por fe vivirá. Nosotros vivimos todos los días por fe. Hoy nos subimos, voy a dar un ejemplo humano, hoy nos subimos, siempre que el auto tenga buena batería, no esté la rueda pinchada, pero nos subimos al auto y esperamos llegar a este lugar y eso, aunque a usted le parezca mentira, es todo por fe. Había un señor en Estados Unidos que no podía dejar el cigarrillo y decía que él cada vez que se ponía el cigarrillo en la boca todas las cosas salían bien. Entonces dice que se sentaba en el auto con un frío bárbaro, que estaba congelado el motor, pero se ponía el cigarrillo en la boca, fumaba y arrancaba. Bueno, eso es un ejemplo humano para darle una cosa. Pero nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y hay veces que hay hermanos que creen que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Pero Él dijo, no te abandonaré ni te dejaré y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo veo las caras de todos ustedes y yo me doy cuenta más o menos posiblemente de lo que están pensando, ¿no es cierto? Pero es un poco difícil de entender. Pero dice acá otro versículo, dice, el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea que cuando el Señor es crucificado, Él se tiene que hacer pecado y identificarse como uno de nosotros para poder morir, no como Dios, no como el Mesías, sino como un pecador más. Por eso dice al malhechor de la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que los dos iban a estar juntos y muchas veces pensamos en un malhechor que no tiene solución, pero fue el primero que fue al paraíso con el Señor. O sea, cuán grande salvación tenemos todos nosotros de poder pensar de que el Señor nos puede salvar. Si salvó en un momento crucial aquel malhechor, ¿cómo no nos puede salvar a nosotros? Pero nosotros tenemos que creer. Y si no podemos creer, dice Santiago, hijo, que le pidamos al Señor y Él nos dará todas las cosas espirituales, no llenarnos las manos, los bolsillos de plata y de cosas así, sino esas cosas difíciles que nos dicen no por oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y dice otro versículo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, que lo que está diciendo acá, que Él hizo todo lo que se hizo en la ley, todo el sacerdote que era elegido, que tenía que ser limpio, pero tenía que hacer primero ofrecer por sus pecados. El Señor tiene que ponerse en el lugar de Adán para redimirlo y para redimir a Adán y redimirnos a todos nosotros. La Biblia está plagado de ejemplos de lo que no hay nada, ningún secreto, ni nada difícil de entender, pero si le pedimos al Señor que Él nos ayude a entender todas estas cosas, vamos a entender por qué se puso la ley. Yo en este momento no es el momento de ponerme a hablar de la ley, por qué se hizo o no se hizo, porque estaríamos horas y horas acá hablando. Y como dije, cuando uno habla mucho se equivoca.
Entonces le dijimos que la palabra de Dios siga su curso. Dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dijo el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente lo escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que el Señor hoy, Dios, no se acuerda más de nuestros pecados, aquellos que fuimos santificados, apartados para ser hijos de Dios. Porque el Señor todavía no terminó con nosotros. No hemos sido perfeccionados. Y dijo el apóstol San Juan, dijo, vemos que somos hijos de Dios, pero no vemos que eso sucede. Ahí otra vez viene la duda. ¿Cómo puedo ser yo hijo de Dios? ¿Por qué me ha elegido a mí? Y bueno, pero Dios así lo ha querido, que de lo inmundo del mundo, de lo peor del mundo, nos saque a nosotros para algo mejor. Y algún día vamos a estar en el cielo, pero ahí dice un refrán que dice que el que quiere el cielo tiene que ser una persona que está preparada para ir al cielo. Y entonces en eso entra la santificación, que no es como hacerse el santulón, como una vez había un señor, bueno, creo que era creyente, y yo le decía que esas cosas no se tenían que hacer como creyentes y que vos sos mejor que nosotros. Entonces también estaba pensando que éramos todos iguales, pero acá la palabra dice, vamos a leerlo, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es la carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por supuesto que no está hablando acá de bañarse, está hablando de limpiarse. El Señor Jesucristo le dijo, te voy a lavar los pies a Pedro. Dijo, no me vas a lavar los pies, yo sé que eres Dios. Y dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y si no estamos lavados nuestros cuerpos espirituales, no podemos tener parte con Dios. Por eso que hay cosas que hay creyentes que no llegan a entenderla. Y se vuelve a repetir, lo vuelvo a repetir. Ya tendría que ser maestros, los que tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos estar leyendo continuamente la Biblia. Sí, la leemos para estar de acuerdo con lo que Dios escribió, que haya un testamento. Por eso se dice el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, entonces nosotros estamos leyendo las cosas que apoyan todas las cosas que nosotros hemos estudiado, lo que me dice el Espíritu Santo. Y como dije antes, dijo, no te preocupéis lo que vas a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a auxiliar para que digas lo que tengas que decir. Y a veces se da un mensaje muy débil, muy simple, pero dice que Dios se manifiesta en las cosas débiles y a Él sea la gloria y la honra. Dice, versículo... Bueno, acá le dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que el pueblo de Israel inconscientemente no se dio cuenta que ya el templo dejó de existir, pero no me voy a poner a hablar de todo eso. El templo de Israel que dejó de existir y ahora lo que ellos tienen que aceptar al Mesías, que lo niegan, pero lo hacen por ignorancia. Y un día dice la palabra de Dios que Dios nos va a redimir a Israel. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer, porque lo dijo Él. Y dice, versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Y este versículo me está diciendo a mí
que yo después de haber conocido al Señor Jesucristo, conocido lo que Dios quiere que conozca, me han venido pruebas y combates, porque el diablo no está, como se dice comúnmente, el diablo no está en los nightclubs, en las canchas de fútbol, él está acechando, como decía nuestro hermano, que tenemos una batalla contra la serpiente. Dice en el griego, él está acechando continuamente a los hijos de Dios, a ver quién puede hacerlo caer. Pero nosotros tenemos que confiar, que hemos confiado, dice el Señor, que Él nos va a salvar. Eso también hemos cantado. Y para terminar, porque no quería hablar más, el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No está hablando acá del cuerpo, sino que el alma de nuestro, porque vemos que tenemos que morir todos físicamente, pero el alma vive para siempre. Aún los malos, los que son pecadores, practican el pecado y se gozan en todas esas cosas, ellos van a ser resucitados para ser juzgados. Pero nosotros no vamos a ver la segunda muerte, sino que vamos a estar siempre con el Señor. O sea que, hermanos, alentémonos uno con nosotros, sabiendo que el que viene no se va a tardar, porque tiene personalmente a buscarnos a cada uno de nosotros. Él conoce cada nombre de nosotros, cómo somos, cuál es nuestro nombre, y Él los tiene escritos en el libro de la vida. Dijo el Señor, que el que no es de Él no conoce, no está escrito en el libro de la vida. Y nosotros que lo que hemos creído en el Señor, hemos pasado de muerte a vida. Quiera el Señor bendecir su palabra. Hay mucho más para decir, pero yo confío que ustedes son ya maestros. Y lo que lo vuelven a leer de vuelta, se van a dar cuenta de lo que Dios le quiere dar a entender. La ley fue escrita solamente para que se vean todo lo que el sacrificio que tuvo que hacer el Señor y para que nos salvarnos de nuestros propios pecados. Pero acordémonos que no estamos en el tiempo de Israel, que tenían que subir a Jerusalén o a Israel para pedir perdón por sus pecados, porque cada vez que se acordaban sus pecados estaban diciendo a las claras que no estaban limpios y que tenían que volverse a limpiar. La palabra nos dice que el sacerdote, que es el Señor Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado. Quiera el Señor bendecir su palabra.